Tener un corazón para bendecir el nombre de Dios. Tener un corazón dispuesto, un corazón disponible para el culto al Señor. Hoy vamos a trabajar con la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver varios ángulos, vamos a ver un ángulo el día de hoy. Gracias al ministerio. Creo que nunca he hablado así de frente la parábola del hijo pródigo. Siempre me he enfocado en el amor del Padre. Puede tomar asiento. La parábola del hijo pródigo. ¿Saben que cuando Jesús habló estas parábolas fue en los últimos tiempos del ministerio y decidió ir de frente con los fariseos? Iba de frente y fue y habló en parábolas. ¿Por qué? Porque habían acontecido varios sucesos. Y un suceso tan grande fue la entrada a Jerusalén. Y en la entrada a Jerusalén fue aquello cuando todos decían: viene Jesús de Nazaret. Y usted ha leído que dice que había multitudes, y cuando miraron a Jesús entrar a Jerusalén, dice que la gente tendía ramas, tendía para que él pasase por ahí. Pero ¿cómo había llegado toda esta gente a ese alrededor? Bueno, habían acontecimientos para que hubiese mucha gente, y Jesús no perdió la oportunidad. Una de ellas había sido que había resucitado a Lázaro. Y eso se hablaba de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, y mucha gente había ido a comprobar que si era cierto que Lázaro había resucitado. En los prescritos se dice que Lázaro fue el que fue a traer el burrito o el pollino. Pollino era porque nadie había montado aquel asno. Y se supone que Lázaro era el que traía el burrito como prueba que estaba resucitado. Y también la fiesta de los judíos que venían de todas partes a Jerusalén. Y entonces, cuando todo eso estaba aconteciendo, Jesús hace la entrada. Jesús llega a Jerusalén y comienza entonces la gran algarabía. Y comienza Jesús, usted sabe todo lo que Jesús habló acerca de Jerusalén. Pero una cosa, que cuando llegó al templo, encontró que el templo se había convertido en negocio. ¿Cómo así? El asunto no es que es malo vender o hacer actividades. El asunto era el propósito con lo cual estaban haciendo aquel evento. ¿Por qué? Porque venía gente de muy lejos, de tierras lejanas. Entonces se les hacía difícil traer con ellos un palomino o traer con ellos un animalito para ser sacrificado. Entonces traían el dinero consigo. Entonces cuando traían el dinero, entonces ahí estaba la venta. Pero no solo eso, también el templo había creado su propia moneda y se llamaba la moneda del templo. Ahí estaba el primer fraude. Lo vendían como ellos querían, al precio que ellos querían hacer. Entonces, y no solo esto, también primero el dinero que traían lo cambiaban por la moneda del templo, y solo con la moneda del templo entonces podían comprar aquellos animalitos para ser sacrificados. Y cuando Jesús miró todo esto, entonces volcó las mesas, les dio con un azote y les dijo: mi casa es llamada casa de oración. ¿Podemos decir todos amén? Que la casa del Señor es casa de oración. Debe de haber una reverencia en la casa del Señor. Por eso debemos de tener las buenas costumbres. ¿Sabe que usted hace hábitos en lugares?
Hay lugares donde usted va que usted hace hábitos. Y hay hábitos buenos y hábitos malos. Y uno de los hábitos malos es levantarse en medio del servicio. Por alguna razón. Usted puede estar 2 horas viendo un partido, usted puede estar 2 horas viendo una película y no pasa nada, amén. Pero qué difícil es cuando creas un mal hábito. Y tienes que levantarte porque ya hizo un mal hábito. Entonces es tan importante que usted y yo nos acostumbremos a los buenos hábitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Glorioso Dios. Entonces Jesús comienza a hablar acerca de las parábolas en este pasaje de Mateo capítulo 13 en adelante. Y hablábamos acerca de las parábolas tiempo atrás. Mateo capítulo 13, verso 34 y verso 35. Todo esto habló Jesús por parábola a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que Jesús entonces habla por parábolas. ¿Y parábola qué significa en griego? Usted ya lo sabe. Semejanza o una comparación. Salomón hablaba en parábolas, y se supone que esta es una costumbre judía de antaños, de los escritores y todos los profetas y reyes, sacerdotes, que hablaban en parábola. Es una similitud, una semejanza, y eso vamos a trabajar el día de hoy con la parábola del hijo pródigo. Las parábolas. ¿Cuál es el punto principal de la parábola del hijo pródigo? Quiero que eso lo anote, lo subraye. Este joven volvió en sí. Ese es el punto central de la parábola del hijo pródigo. Él volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O qué hago aquí? Y dice: me levantaré e iré a casa de mi padre. Así que volvió en sí y hace un inventario de su vida. Y eso es tan importante. Y vamos a ver Lucas capítulo 15 verso 17. Es importante hacer inventarios en nuestra vida, ¿sí o no? Y vamos a ver los inventarios y vamos a ver cómo está nuestro inventario. A ver, o tal vez usted no ha hecho ningún inventario. Usted solo duerme, se levanta, respira, come y vuelve a dormir, y así sucesivamente, y no ha hecho un inventario. Pero es posible que en este día hagamos un inventario. Lucas capítulo 15 verso 17. Y volviendo en sí, recuerde, es la frase, es el centro de la parábola. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Hizo un inventario. Y yo aquí perezco de hambre. Este joven hace un inventario. En la casa de mi padre hay abundancia. Y eso es tan importante para nosotros. Y aquí perezco de hambre. Y es una reflexión de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer inventarios de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será un buen momento para ver cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está la vida de la familia? ¿Cómo está la vida de mi familia? Es un buen inventario que podemos reflexionar el día de hoy. ¿Cómo está mi vida personal, íntima con el Señor Jesucristo? ¿Estoy viviendo lo que la palabra me está diciendo? ¿Hay una intimidad mediante la oración con el Señor Jesucristo? Es un inventario que nosotros debemos de conocer el día de hoy. ¿Cómo está mi vida con el servicio a los demás, con el servicio a la iglesia? ¿Estoy sirviendo como el Señor me ha puesto a servir? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me dijo que tengo que hacer? Son inventarios en nuestra vida que tenemos que hacerlo. Este joven hizo inventario y él dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros.
pero allá hay abundancia de pan. Tenemos que hacer entonces estos inventarios. ¿Cómo está mi madurez como creyente? ¿Estoy madurando yo en el Señor? ¿Estoy creciendo yo en el Señor? ¿Me estoy volviendo una persona madura con conocimiento en el Señor Jesucristo? Son reflexiones que permiten volver en sí. Son reflexiones que podemos decir: oh, yo creo que no estoy madurando. Yo creo que mi familia no está bien. Yo creo que hace falta más intimidad en la oración. Yo creo que hace falta más lectura. Yo creo que he dejado el servicio al Señor. Yo creo que no estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Entonces el joven volvió en sí, y nosotros también podemos volver en sí el día de hoy. Creo que hace falta en nuestra vida un inventario. Hace falta. ¿Sabe que muchas veces nos atamos con nuestras propias palabras? Ya no voy a servir más. Y te enredas con esas palabras. No es lo que Dios dijo, es lo que tú dijiste. El Señor siempre va a querer que usted sirva, porque es el amor de Dios. Si usted tiene el amor de Dios, lo llevará a hacer un inventario. ¿Está usted orando por los demás? ¿Está el amor reflejado de Dios sobre su vida? Y son principios básicos de cada uno de nosotros. Hace este gran inventario. Mire el verso 18. Él vuelve en sí. Me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después que hace el inventario, después que hace el examen, después que dice: bueno, yo creo que lo que yo voy a hacer es levantarme, ir a la casa de mi padre. Volvió en sí. Y esto es algo tan importante para nosotros. Nuestra conducta debe de ser el volver siempre en sí. Por eso es tan importante que todo lo que usted lee, todo lo que usted estudia, todo lo que usted sabe, todo lo que usted conoce, debe de llevarlo a la práctica. Por eso es tan importante cuando estudiamos la Biblia, es saber por qué se dijo, a quién se dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Es importante saber esto, porque si no, usted va a tener un análisis propio a su manera y no a la manera por lo cual fue dicho aquello que se habló en las Escrituras. Así que pródigo significa desperdiciar o tener o estar alejado de Dios. Eso significa desperdiciar o estar alejado de Dios. Vamos a añadirle otro ingrediente: desobediente. Eso se lo pongo yo. Eso no está en el estudio que busqué acerca de la palabra pródigo. Así que es tan importante entonces que este joven había desperdiciado. ¿Qué desperdició? Su herencia. Pero vamos a ver en la reflexión todo lo que este joven perdió y todo lo que nosotros podemos perder al hacer una reflexión y no volver en sí. Yo espero que todos vamos a volver en sí, amén. Y en aquello que nosotros sabemos que hemos desobedecido o hemos dejado de hacer, entonces podamos volver en sí. Hay dos causas grandes y maravillosas en las cuales vamos a trabajar. Es posible que por cuestión de tiempo no avancemos y no profundicemos tanto, pero vamos a ver el primer principio. El primer principio tan básico, tan fundamental para cada uno de nosotros. Tenemos que una vida cristiana en bendición. Todos nosotros tenemos una vida cristiana en bendición. Qué difícil sería para un creyente no tener una vida cristiana en bendición. Una vida cristiana en bendición, y eso es personalmente cada uno de nosotros como iglesia somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros tenemos una vida en obediencia, una vida en la cual hemos reflexionado en lo que no estamos haciendo bien,
Entonces somos bendecidos, son bendecidos nuestra familia, es bendecida la iglesia y son bendecidos los que nos están mirando en diferentes partes del mundo. Así que es un privilegio estar constantemente con el Señor. Una verdad, el hijo pródigo debe de crecer, debe de entrar en una intimidad. El hijo pródigo no quería el servicio, no quería estar bajo obediencia. Y el enfoque no fue servir a Dios, el enfoque fue tener bienes. Esta es la primera causa. Y esto es tan importante para cada uno de nosotros. En la vida tenemos que tener cuidado, porque esta causa nos puede dañar. Miramos cómo terminó el hijo pródigo. Veamos el verso 11 y 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Este hijo solo había pensado en los bienes, no había pensado en Dios, solamente en los bienes. ¿Cuál es su prioridad para usted hoy? ¿Será la misma prioridad del hijo pródigo? ¿Usted solo piensa en los bienes o también piensa en Dios? Dígame algo, por favor. ¿Qué está haciendo usted que lo hace estar pensando en Dios? ¿Es solamente tener dinero? Solamente el hijo, este muchacho menor, su objetivo era tener dinero. Y él pensaba que la posición lo iba a dar honor, le iba a dar nombre, le iba a dar reputación. Y él solo pensó en eso: si yo tengo esto, entonces yo tendré un estatus. Y sabe que muchas veces, esto siempre he dicho, no siempre la bendición, si no viene de Dios, puede ser una trampa. Tenemos que tener el cuidado cada uno de nosotros, que no sea una trampa. Todo aquello que quita el primer lugar a Dios debe de tener el cuidado, el conocimiento, entonces, que no es Dios primero. Uno en la vida se ha encontrado o ha conocido, ha tenido la experiencia, porque no todo el tiempo ha sido bonanza, no todo el tiempo ha sido pobreza, no todo el tiempo hemos estado en los dos bandos. Y uno debe de saber que en todo está Dios. Dios es en la abundancia, pero Dios también es en la pobreza, porque Dios es el centro de todo en nuestra vida. Me decía un buen amigo, un señor, en ese entonces yo en mis 18 o 20 años por ahí me hice muy amigo de él. Ya él un señor de unos 70 años. Y él me decía: Polito, yo nunca tuve la oportunidad de tener dinero. En la vida siempre se va a llegar una oportunidad de tener dinero. Su hermano era una persona con muchas tierras, dinero, sus hijos en la Fuerza Aérea, bien preparados todos. Y él me decía: yo he trabajado duro, pero nunca he tenido la oportunidad. Y creo que a la edad que tengo, creo que ya no voy a tener. Ya no se me dio la oportunidad. Y él me dijo estas palabras:
acumule todo el dinero que pueda. Todo el dinero. Y eso muy bonito. Pero le puso un, ¿cómo se dice? Un adorno. Pero decentemente. Todo el dinero. Y yo quedé, bueno, ¿de qué me sirve tener todo el dinero? Y medité en la frase decentemente. Porque lo primero, uno sabe que la riqueza más grande no es el dinero. Ustedes que tienen dinero, ustedes saben que no es el dinero. ¿Usted cree que los ricos pasan desesperados, que se les quiebra la empresa, de que le van a robar, de que la economía y todo esto? Pero si usted no tiene empresa, no tiene economía, usted es feliz en el Señor, amén. Usted duerme como pobre, amén. Pero qué difícil es cuando me dijo honestamente. Entonces pareciera tan así, tan bonito, pero la verdad, si no me hubiera enfocado en el hacer dinero nada más, ¿qué pasaría con la familia? ¿Qué pasaría con el matrimonio? ¿Qué pasaría con los talentos que Dios me ha dado? Con el ministerio que Dios me ha dado. Entonces, el cuidado que se debe de tener en cuanto a las cuestiones de obtener y pensar solo en el dinero. El cuidado que se debe tener. Este joven de la parábola del hijo pródigo, voy a tener todo el dinero, pero esto lo llevó a una porqueriza, a estar allá con los cerdos. Lo llevó a una esclavitud y terminó arruinado, porque el objetivo de él era el dinero nada más. Este pródigo falló de arriba abajo. El primer inventario que hizo lo hizo mal. Él pensó que era todo, pero le deseaba a su padre, que quería su parte. Vamos a echar una miradita al padre. Este padre era bueno. Yo admiro cuando veo esta parábola, yo admiro a este padre. Un padre que se había esforzado, un padre valiente, tenía a los hijos en unidad. Tenía, para el día que se muriera, tenía algo que dejar. Vemos muchos valores de este padre. Era un padre bueno. ¿Se imagina que venga el hijo menor y que te pida los bienes? ¿Qué le diría a usted? Que venga su hijo menor, el menor que venga, y que le diga: dame los bienes que me corresponden. ¿Qué le diría? Usted como padre, ¿qué le diría? ¿No? ¿No le daría los bienes? Glorioso Dios. Yo pensé que solo yo pensaba así. Yo siempre he admirado a este padre. Este padre era bueno, compasivo. Le repartió los bienes. Se los repartió. Dijo: ahí están. En la ley judía, los bienes se repartían hasta que el padre moría. O es así todavía. Hasta que el padre muere, se reparten los bienes. O se pelean los bienes. Antes no era así. Miren Números capítulo 27 del verso 3 al 7. Ahí tenemos una serie acerca de un padre que no tenía hijos. Y antes de eso no heredaban las mujeres,
si el padre solo tenía mujeres, hijas, solo hijas, entonces la herencia no le correspondía a las hijas, sino que a un pariente o a un hermano, y así sucesivamente. Solo si tenía varón, entonces le correspondía la herencia cuando él moría. De lo contrario, entonces aquella herencia o pasaba al Estado. Nuestro padre murió y ahí comienzan sus hijas a hacerle un reclamo a Moisés. Y le dije, nuestro padre murió y no en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coret, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Venían a reclamar una herencia. Y antes de eso, entonces, no se daba herencia a las hijas. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Había un reclamo de una herencia. Verso 5. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Verso 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de, ayúdenme con esa palabra, Zelofeat, lo practiqué y siempre me salió mal. Les darás las posiciones de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Es la primera vez que se da este caso. Y ahí usted sigue leyendo el 8, el 9, el 10. Y ahí habla, cuando el padre muere, entonces van a obtener la heredad. Pero el hijo pródigo pidió la heredad antes de que el padre muriera. Mire este bandido. Y era el menor. En la ley judía, al hijo mayor le tocaba doble. Pilas, hijos mayores. Al hijo mayor le tocaba doble. Al hijo menor solo le tocaba una parte. Pastor, deme la cita, por favor. Están diciendo los hermanos mayores, amén. Estamos hablando de la ley judía, amén. Ya se pusieron tristes los menores. Ahí usted lo va a encontrar en Deuteronomio, amén. Así que la importancia de este padre usó la gracia. Y usó, porque el hijo menor lo hostigaba. Le decía: dame la herencia que me corresponde. No podían demandarlo. Si el padre decía: ¿sabes qué? No te voy a dar nada. Todavía no es tiempo. No podían demandarlo. En la ley judía era hasta que el padre muriera que tenía la herencia. Así que hay muchos hijos acá que les hace falta muchos años todavía, amén. Porque usted no está pensando morir ahorita, ¿va, padre? Glorioso Dios. Y se queja que la vida es dura. Así que vamos a descubrir en esta parábola al Padre bondadoso, al Padre que usó la gracia, que aunque la ley no lo decía, usó esa gracia maravillosa y repartió sus bienes. ¿Cómo entregó el Padre estas dos herencias? ¿Lo entregó con alegría? No lo entregó con alegría. ¿Sabe que los padres sabemos cuando ya el hijo maduró? Qué difícil es cuando un hijo se va antes de tiempo de casa. Cuando el hijo se va antes de tiempo causa dolor a los padres. Los padres saben que no es el tiempo todavía. Y eso duele mucho. Todo padre quiere que sus hijos se gradúen, que aprendan un oficio, que ya sean plenos, que ya sean independientes, que ya puedan mantenerse por ellos mismos. Pero qué difícil es antes de tiempo. El padre le repartió
los bienes. Y dice que en su corazón había dolor. Y él sabía que era un total fracaso. Dice que salía a ver cuando el hijo regresaba de nuevo, porque el padre sabía que no estaba preparado todavía. Hijos que están acá, qué hermoso es cuando ya el hijo sale en la edad ya de madurez, que ya él ya es maduro para enfrentar las adversidades de la vida. Qué bueno que el hijo ya cuando salga de la casa pueda salir por la puerta, que el padre pueda orar por él, que el padre pueda apoyarlo, que el padre pueda darle una porción, no la heredad, una porción para que el hijo, o un impulso para que este hijo vaya con bendición. Qué excelente. Yo espero que todos los jóvenes aquí, cuando salgan de casa, ya salgan, aleluya, con la bendición de sus padres. Dicen amén los hijos. Pero ¿qué hizo el hijo menor? Le exigió. Qué duro es para un padre esto. Pero él tomó la decisión basado en vivir su propia vida, porque en la casa del padre habían reglas. Yo espero que todo padre aquí, como buen sacerdote, debe de tener reglas en su casa. Amén. No un desorden. Así que aquí habían reglas, pero el hijo menor no quería estar bajo la obediencia de sus padres. No quería trabajar en las tierras de su padre. No quería trabajar en la bendición de su padre. Él quería su propia libertad, quería su propio dinero, quería ir por la vida para desarrollarse según él, a tal grado de que nadie le dijera nada. Y yo creo que ese es el factor número uno de los jóvenes que se van antes de tiempo de casa. Se van antes de tiempo porque no quieren obedecer, porque creen ellos que no son bendecidos en la casa de sus padres. Hijo, la mejor herencia, lo mejor que te ha tocado es tener una casa donde están tus padres y que tus padres puedan cuidar no solo en la área económica, sino también en la área moral, en la área espiritual, en la área social y en todas las áreas que corresponden a esta vida. Pero esta escena del hijo pródigo es muy triste. El hijo menor exigió la herencia. Mire el verso 12. Y si su padre no tuviera hermano. No, estamos en Lucas. El verso 12. Ahí estamos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y repartió los bienes. Así que este hijo menor no quería los bienes para hacer la obra misionera. No quería los bienes para que todo marchara de la manera correcta en el Señor. Yo espero que todos aquí Dios nos bendice y que la bendición que nosotros tenemos debe de ser para honrar a Dios primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí en adelante somos bendecidos en toda área en nuestra vida. La Biblia nos desafía a pensar que en Él somos bendecidos. La Biblia nos enseña que en Él somos bendecidos. En Dios cada uno de nosotros
somos bendecidos. La Biblia dice que no ha visto un justo a su simiente que bendiga pan. Una seguridad que usted debe de tener en la vida diaria, que practica la justicia de Dios, es que usted tiene un Padre amoroso y que en la casa del Padre siempre habrá abundancia de comida. Siempre en la casa del Padre habrá abundancia de paz. Y yo quiero añadir unos versos a esta parábola del hijo pródigo. Dijimos una reflexión, dijimos volver en sí. Dijimos que este hijo menor falló de arriba a abajo, falló absolutamente en todo. Y yo espero que nosotros no pasemos por ahí. Hay un consejo a un joven llamado Timoteo, de un padre en la fe, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le enseña, le aconseja a Timoteo cómo debe de comportarse en la vida para que no le pase como al hijo pródigo. Y creo que es un buen consejo para cada uno de nosotros, para que no nos pase como el hijo pródigo. Vamos a ver estos versos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Mire aquí lo que Pablo le dice a Timoteo. Significa la piedad una devoción a Dios, una entrega a Dios. Y dice, pero gran ganancia es la piedad, es la devoción, es la entrega a Dios. Le dice Pablo a Timoteo, acompañada de contentamiento. Si usted tiene devoción, si usted tiene, aleluya, es su corazón para Dios, usted estará contento siempre. Usted tendrá contentamiento con el Señor, aleluya. Porque usted no depende de los bienes, usted depende del contentamiento en el Señor. Pero gran ganancia de la piedad, usted es una persona piadosa. Usted no depende del carro, de la casa, de la economía, de lo que se mueve. Usted depende de la piedad que tiene en el Señor, de la devoción que tiene en el Señor. Contentamiento, estar feliz con lo que Dios me ha dado. Estamos felices con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Estamos felices. Sea poquito, sea bastante. El apóstol Pablo habló de esta manera y él dijo, he aprendido. Había aprendido a estar contento en la abundancia, pero también en la escasez. Nosotros tenemos que aprender a estar siempre contentos también, cada uno de nosotros, porque la persona que no está contenta hoy no estará contenta mañana con lo que tiene. Usted debe de ser agradecido con lo que tiene, sea poco o sea mucho. Verso 7. Pero gran ganancia, verso 7, perdón. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y esta es una gran verdad para cada uno de nosotros. Se habla de Alejandro Magno. Dice que cuando él murió, dice que él pidió que los que llevaran, los primeros 4 principales que llevaban el ataúd fueran médicos, para así dar a decir, o por su petición, que los doctores no pudieron salvarle la vida. Otra cosa que pidió, ir con las manos afuera del ataúd, en señal que nada se iba a llevar de esta tierra.
Así que es tan importante lo que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y es una gran verdad. ¿De qué sirve el tanto afán? El consejo que se me dio: haga todo el dinero que pueda, todo el dinero. Pero la frase, amén, honestamente, ¿de qué me sirve ganar todo el dinero y que mi familia se pierda? ¿De qué me sirve ganar todo el dinero y no tener una buena relación con Dios? ¿De qué me sirve ganar todo el dinero del mundo y no tener a Dios en mi corazón? El joven rico falló. Él pensó que el dinero lo era todo, que con el dinero iba a estar más feliz que en la casa de su padre. Mire, por eso es tan maravilloso el privilegio de los jóvenes. Si usted es joven, yo le voy a dar permiso un ratito. Si usted tiene a su padre o a su madre ahí, abrácelo un momento. Es lo más valioso que usted tiene. Hijo, es lo más valioso que usted tiene. Sus padres. Glorioso Dios. Es lo más valioso. El amor de un padre, el amor de una madre es lo más valioso que puede tener un hijo. Cuando usted ya sea adulto, cuando usted ya sea madre o sea padre, se dará cuenta de esto que le estoy diciendo. Ahorita ni lo huele ni lo respira. Pero cuando usted ya sea, usted ve, por eso usted ve cuando una madre da a luz y ve que su hijo es el más bello, ¿sí o no? Ve que su hijo es el más bello. Y cuando van a verlo y espera que los familiares o los amigos le digan: qué bonito su hijo, qué bonito salió. Y usted ve los dos moldes ahí. De qué hermoso. ¿Y cómo se pone usted, madre? Se pone feliz, amén. Una amiga de mi esposa dice que una vez fue a visitar a una amiga que había tenido, pero dice que sí estaba feíto el hijo. Y dice que no hallaba cómo decirle. Y lo que se le ocurrió: está bien graciosito. Por si la tiule seamos graciositos, amén. Así que, qué maravilloso, amén. El amor tan maravilloso. Y el hijo es lo más valioso que tiene. Glorioso Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Verso 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Todos tenemos abrigo aquí. Todos tenemos un techo aquí. ¿Cómo debemos de estar? Contentos, amén. Y en la casa del Señor debemos de estar contentos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es malo tener dinero? ¿A usted le gusta el dinero? ¿Le gusta bastante? No, unos atojitos hacen, ¿no te acuerdas? No es malo tener dinero. En ninguna manera es malo tener dinero. Lo malo es
el amor al dinero. Así que no es malo. Había un hermano, se convirtió a Cristo, en una persona empresaria en nuestras aldeas. Él ya partió con el Señor. El hermano Bernabé. Y el hermano Bernabé era una persona muy dadivosa. Una vez habló conmigo, yo antes ya tenía como 2 meses para yo venirme para acá. Y hablamos en el corredor de su casa. Y él me decía: mire, Polito, yo no anhelo tener más dinero. Con lo que tengo, suficiente. Tenía haciendas, palma africana y todo, tenía muchas compañías, tractores. Mira, con lo que tengo suficiente. Yo me levanto a las 9 de la mañana, llamo cómo está allá todo, si se vendió la leche y todo esto, cómo está el negocio. Yo ya no me afano por obtener. Tenía un gesto muy maravilloso este hermano. Este hermano, él tenía sus carros, y él sabía que pastores no tenían suficiente alimentos. Entonces él mensualmente hacía aquellas cajas, aquellas provisiones para los pastores que estaban pasando dificultades. O si se daba cuenta de alguna familia, entonces tenía esas cajas y ponía un trabajador: ve a tal parte, ve a tal casa, ve a tal casa, ve a tal casa, y llévales esta caja de provisión. Y ahí había de todo en aquella caja. ¿Es malo tener dinero? No es malo tener dinero. El asunto está el amor al dinero. Y así también teníamos otro hermano, que no va a decir el nombre, que este hermano, él siempre nos tenía en oración en la iglesia: hermanos, pídele al Señor por un carro. Yo quiero un carro. Es que ya no quiero ir a estos grupos de crecimiento caminando. Pídanle al Señor que, y ahí estamos todos: Señor, dale un carro al hermano, casi se me sale el nombre, dale el nombre. Y así. Y de repente, hermano, y son de esas veces que uno dice: por dónde, es que no hay forma que este hombre tenga carro. En los países de uno, que les costaba tener un carro, era espectacular en aquellos entonces. Y el Señor no solo le dio un carro, le dio 4 carros. Pero así, en 2 años. Y un día fui y le dije: hermano, mire, nos alquila el carro. No lo busqué prestado. Le dije: nos alquila el carro. Dijo: no. Es que dice que los hermanos no cuidan las cosas. No sé si era cierto lo que dijo, ¿verdad? No nos prestó el carro. Yo me fui triste de ahí. Son de esas veces que uno dice: ¿para qué oré? Y fui con el hermano Bernabé. Y dije: hermano Bernabé, fíjese que tenemos esta dificultad, y ya eran como las 2 y teníamos que tener el carro ahí a las 5. Me dijo: ahí está, ¿tienen chofer? Me preguntó: ¿sabe manejar? ¿De a dónde? Me dijo: entonces le voy a poner un chofer. Llamó a alguien, le dijo: ve, esta tarde te vas a ocupar, vas a llevar a los jóvenes de Cristo te ama, los vas a llevar para allá, y esto y lo otro. Y nosotros allá andábamos contentos en un camioncito. A mí solo sacábamos la cabeza en el camioncito, pero andábamos felices, aleluya. Así que mire qué bendición el tener dinero. Amar a Dios sobre todas las cosas, amén, lo llevará a ser de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén? El verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias,
Mire esto usted. Mire lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Los que buscan, los que se desvelan, los que dejan a Dios. Lo que pasó con el hijo pródigo, los bienes no era para honrar a Dios, para obedecer a Dios, era para su propio deleite. ¿Y cómo quedó el hijo pródigo? Cayó en lazo. Terminó en una porqueriza o en una puerquiza. Y ahí, y en muchas codicias necias y dañosas. Aquí necias. Creo que todos hemos caído en eso. Hay cosas que no necesitamos, pero caemos en codicias necias. Carros que no necesitamos, ropa tal vez que no necesitamos, zapatos tal vez que no necesitamos, cosas necias, codicias necias. Y dice que son lazos y que son dañinas. Tenemos que tener cuidado en esto, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto pasó con el hijo pródigo. Le dijo: Timoteo, ten cuidado de esto. No vayas por buscar el dinero, vayas a caer en estos lazos de no congregarte, de no servir a Dios, de no tener cuidado para tu familia, de no darte para tu familia, de no llevar la responsabilidad de sacerdocio en la casa, de ser aquella madre que edifica. ¿Por qué? Porque han caído en lazos. El cuidado que se debe de tener. Le llama necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántos testimonios podemos hablar de esto? Si usted tiene ahí, hermano, en la vida le han salido ofertas a uno de dinero. Y hoy que han pasado los años, puedo decir, sí es cierto, lo que me dijo mi amigo Demetrio. Y han salido ofertas, tanto en mi país como acá. Ofertas no lícitas, ilícitas, de obtener dinero. Pero qué hermoso es saber que lo que tienes es por la mano de Dios, sea poco o sea mucho. En la vida con mi esposa hemos pasado dificultades, hasta para ir a la iglesia. No hemos tenido combustible. No todo ha sido, por favor. Ha sido difícil. No hemos tenido carro. No todo el tiempo carro. Pero qué bendición es saber y saber esperar en el Señor. Saber esperar en Él. Codicias necias. No caigamos en codicias necias. Usted no puede negociar los principios del reino por codicias necias, por lazo de perdición. A todos les digo a los hombres, y siempre les animo: sea un hombre responsable, sea un hombre esforzado. No se me quede acostado en la cama. Levántese, haga algo, pinte esa casa, arregle esa puerta. Gloria, me sacaron del mensaje ustedes. Volvamos al mensaje, amén.
Por eso es tan importante, amén. ¿Saben que los hijos de Dios tenemos una característica? Somos esforzados y somos valientes. Es un derecho, es una obligación. Dios nos ha enseñado a ser esforzado y valiente. Y los hijos somos como Él, amén. Somos guerreros. Somos gente valiosa que peleamos en el reino de los cielos. Pero en lo natural también peleamos, aleluya. Y en lo secular también nos damos todos. Porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así que en lazos, en la vida, nos podemos dañar. Tenemos que tener cuidado, que hunden en destrucción, en perdición. El hijo pródigo le pasó esto, se hundió. Él pensó que el dinero lo era todo. Él pensó que la posición era todo, el obtener. Y en aquel entonces no era cash como el día de hoy. En aquel tiempo era ganado, eran ovejas, eran propiedades. No era un cheque con varios ceros, no. Y él se llevó su parte de la heredad. Y allá la apostó. Allá apostaba las ovejas que no le habían costado, la herencia que no le correspondía todavía. Allá se lo estaba gastando donde no tenía que gastarlo. Muchas veces pareciera de la misma manera, gastando donde no tenemos que gastar. El padre, cuando ve venir al hijo pródigo, lo hacía por muerto. Dijo: este es mi hijo que había muerto, pero que hoy ha vuelto a vivir. Corrió y lo abrazó. Hizo un inventario el hijo pródigo. Reflexionó y volvió en sí. Si algo en nosotros está pasando, usted que me está mirando por esas plataformas, si hay que hacer un inventario de nuestra familia, hay que hacer un inventario de nosotros como esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros dones, nuestros talentos, de nuestra iglesia. Hay que hacer inventarios, a ver cómo estamos cada uno de nosotros. Y hay que volver en sí. Amén. El verso 10. Porque raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor. Raíz de todos los males. Uno ha visto en la vida hijos matando a su papá por esta causa. Uno ha visto a hermanos matándose por esta causa. Uno ha visto traicionando por esta causa. Uno ha visto engañando a otros por esta misma causa. Se ha visto de todo por esta causa. Así que el amor al dinero. Así que el amor al dinero es, el dinero es amoroso, ¿sí o no? ¿Nos gusta el dinero? ¿Sí? El dinero es amoroso. Pero cuando el dinero se hace, en primer lugar, se vuelve entonces lo que la palabra nos enseña. Hay lazos. Cuando usted lea en la Biblia por qué, debe de detenerse, debe de subrayarlo. Cuando diga para,
cuando está leyendo, cuando diga para o por qué, debe detenerse. Ahí dice, ¿por qué? Todo lo que había hablado el apóstol Pablo a Timoteo, lo que le había dicho, caer en lazo, caer en necedad, caer en esto, le dice, porque los que hacen esto, porque los que hacen todo esto que te ha enseñado, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dolores. Fueron traspasados a muchos dólares. Fueron traspasados a muchos y cayeron en trampa del enemigo. Se hicieron soberbios, se hicieron orgullosos, hicieron de todo y dejaron el amor a Dios. Qué difícil es que cada uno de nosotros podamos aprender que lo primordial en esta vida es Dios, y que lo único que nos vamos a llevar de esta tierra se llama salvación, y la oportunidad que Dios le da en esta tierra para estar vivo es para que usted se salve, porque nada nos vamos a llevar. El hijo pródigo, ¿en qué pensó? Amó más al dinero. Fue el amor al dinero, y que su prioridad sea el amor a Dios. Una pregunta: ¿usted ama más a Dios que al dinero? ¿Usted hace más por el Señor que por el dinero? Vamos a tener una reflexión y volver en sí. Yo no sé, en la reflexión, en el análisis, en el examen, ¿qué hay en su vida? En la Biblia nos enseña de hombres como Abraham, un hombre rico, como Jacob, un hombre rico, como Job, un hombre rico, Isaac, hombre rico, Salomón, hombre rico. La Biblia nos enseña de hombres con dinero. ¿Es malo? No es malo. No es malo. Lo malo es el amor al dinero. Hijo pródigo falló en esto, pero él hizo un examen, volvió, sí, reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Maravilloso, volver en sí. Yo no sé si usted decide volver en sí. Yo no sé dónde usted estaba fallando, dónde, pero una cosa sí sé, que si usted vuelve en sí, hay un Padre amoroso, hay un Padre que quiere abrazarlo, hay un Padre que quiere darle identidad, hay un Padre que quiere vestirlo con ropa de justicia, y que todos aquí en la casa seamos hijos de un Padre que nos ha ofrecido herencia a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: diga el pobre, rico soy. Porque en Cristo somos bendecidos, porque en Cristo lo tenemos todo, porque hemos aprendido a vivir en Cristo Jesús. Nuestra herencia está
segura. Nuestra herencia está asegurada. Cristo la dio, Cristo la compró, Cristo la obtuvo y nos la dio a cada uno de nosotros. Y hoy nosotros somos bienaventurados y como hijos tenemos un Padre que nos ha ofrecido herencia eterna en Cristo Jesús. Póngase en sus pies. Esta parábola nos lleva a reflexionar. Nos lleva a pensar. El hijo pródigo falló de arriba hacia abajo. Terminó mal. Ponga cuidado aquí. Cuando Dios no es la prioridad en su vida, puede terminar mal. Voy a repetirlo. Cuando Dios, joven, cuando Dios no es la prioridad en su vida, puede terminar mal. ¿Cuántos jóvenes hemos conocido en el caminar del Evangelio? Cuando yo fui joven y Dios no fue una prioridad en su vida. Debe de saber que Dios es nuestra prioridad. Si hasta aquí Dios no ha sido su prioridad, unos momentos ahí, reflexione. Es posible que usted ha venido a la iglesia, es posible que usted ha cantado, es posible que usted ha servido o está sirviendo, pero Dios no ha sido la prioridad. Usted lo que hace, lo hace porque le gusta, porque se siente bien, porque encontró una hermandad en la iglesia. Pero Dios no es la prioridad en su vida. Dios no es el primero. Dígale: Señor, quiero volver a casa. Mi relación con usted está rota. No tengo intimidad en la oración. No tengo intimidad en la lectura. Mi familia no está bien. Mis hijos no están bien. Hago una reflexión. Hago una reflexión. ¿Se da cuenta que la casa no es más que su familia? ¿Se da cuenta que su trabajo no es más que su familia? ¿Se da cuenta que lo que sus bienes no es más que su salvación? ¿Se da cuenta que todo lo que tiene no es más que Dios? Que lo más valioso es Dios. Porque nada hemos traído a esta tierra, y sin duda nada sacaremos de aquí. Glorioso Dios, los que nos están mirando por las plataformas, Dios debe de ser el todo en tu vida, el centro en tu vida. Todo puede andar mal, pero tu prioridad debe ser Dios en primer lugar. Y allí no te preocupes. Dios traerá a los tuyos. Dios sanará a los tuyos. Dios sanará tu corazón. Sana tu economía. El Señor sana todo, absolutamente todo. Cuando lo crees, que Dios es el centro, lo tienes todo. Hay un canto que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y que nosotros
Hoy podemos decir que lo tenemos todo. Somos bendecidos, tenemos una iglesia, tenemos hermanos en Cristo, tenemos una salvación, tenemos herencia en Él, tenemos a un doctor, tenemos a alguien que nos ama con amor eterno. Usted nos ha atendido, nos ha dado, y en sus lazos de amor hemos caído, amado Dios. Gracias por esta parábola del hijo pródigo. Gracias, mi amado Dios, que nos enseñas que en el tiempo establecido tendremos nuestra herencia. Y lo que tenemos no lo vamos a malgastar. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, nuestras habilidades, no las vamos a malgastar malmente usándolas. Las vamos a gastar en el reino para que produzcan al 100 por 1. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, si hay alguien que siente que se ha apartado del Señor y quiere pedirle perdón, repita conmigo: Señor Jesús, yo soy ese hijo pródigo que me ha ido de casa. Soy esa persona que me ha apartado de usted. Te pido perdón. Perdóname, Señor. Gracias, Jesús, por darme salvación, por abrazarme nuevamente. Gracias, mi amado Jesús. Oh, Dios. Oh, Jesús. Qué bueno es Dios con nosotros. ¿Hay alguien aquí dicho sí, Señor? Valore lo que tiene. Valore a su esposa. Valore a su esposo. Hijos, valoren a sus padres. Padre, valoren su familia. Hermanos, valoren la iglesia. Todos valoremos a Dios, porque Él es el todo para cada uno de nosotros. Les podemos decir: gracias, Señor, por rodearnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos un cuerpo maravilloso y pertenecer a ese cuerpo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hoy, Señor, cerramos toda puerta de maldición. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y pedimos abundancia de pan. Tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Porque muchos volvimos en sí. Gracias. Yo estudiaba, yo volvía en sí. En muchas cosas. Gracias, Jesús. Gracias. Podemos dar palmas al Señor, podemos bendecir el nombre de Dios.